Bueno, muy bien, niños y niñas. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema que es sistemas materiales, ¿sí? Sistemas materiales es un tema sumamente importante para ustedes porque es quien comienza a describirles, ¿sí? Quien comienza a describirles a ustedes todo lo que tiene que ver con el sistema con el que vamos a trabajar. O sea, vamos a entender por qué vamos a denominar sistema, ¿sí? Por ejemplo, al cuerpo humano, que es con quien vamos a trabajar bastante. Vamos a entender por qué vamos a denominar eh, entorno a todo lo que está por afuera de lo que nosotros no vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a intentar entender también qué diferencia hay entre una reacción química, qué es un elemento químico, por qué hablo a veces de sustancias y a veces no hablo de sustancias, qué diferencia hay entre una sustancia y una mezcla, ¿sí? Todas cosas con las que nosotros vamos a trabajar de acá en más, ¿sí? O sea, este tema es sumamente importante porque el vocabulario con el que yo voy a trabajar de acá en adelante, ¿sí? Se basa en este tema en particular. Por eso se da primero, ¿sí? Por eso lo damos primero. Porque el vocabulario, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros vamos a decir y todo lo que ustedes van a escuchar va a estar basado en esto que está acá, ¿sí? Va a estar basado en esto que está acá. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un sistema material, ¿sí? Es que vamos a hablar y vamos a describir, ¿sí? A la materia, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a describir a la materia, ¿sí? La materia para nosotros va a ser, ven, acá está la materia, ¿sí? Va a ser fuente de estudio. Sin ir más lejos, la química, ¿sí? La química es la ciencia que va a estudiar a la materia y los cambios que suceden en ella, ¿sí? Todos los cambios que nosotros podemos estudiar respecto de la materia tienen que ver con la química, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo siguiente, y vamos a poner un par de definiciones, ¿sí? Materia, ¿sí? Materia, es todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, ¿sí? La materia es todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos. A eso vamos a llamar materia, ¿sí? A eso vamos a llamar materia. Así como la materia es todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, vamos a ver, nosotros analizamos y cuando vemos nuestro entorno, todo lo que está por afuera de nosotros, nos damos cuenta que hay distintos tipos de materia, ¿sí? No es lo mismo la madera que el agua, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo un clavo de hierro que un helado. No es lo mismo. Nosotros sabemos que son diferentes, ¿sí? Que la materia es diferente en sí. Bueno, para poder analizarla, la vamos a clasificar en dos grandes grupos. La vamos a clasificar en mezclas, ¿sí? Por ejemplo, la madera es una mezcla, ¿sí? O en sustancias puras. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura. O sea, nosotros vamos a diferenciar a la materia, ¿sí? La vamos a diferenciar por sus características. Las vamos a poder definir como mezclas o la vamos a poder definir como sustancias puras, ¿sí? ¿Qué es una mezcla? ¿Qué es una mezcla? ¿Sí? Bueno, básicamente una mezcla es cuando yo tengo en el mismo sistema, ya vamos a ver qué me refiero con eso, más de una sustancia pura, ¿sí? Más de una sustancia pura. En general, en las mezclas, ¿sí? Ojo con esto, en las mezclas, ¿sí? Tenemos más de una sustancia pura. Dijo, ojo con esto, porque a veces se me van a... Esto parece una pavada y siempre se me confunde, ¿sí? Tengo más de una sustancia pura, ¿sí? En las mezclas tengo más de una sustancia pura. ¿Estamos? Eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Yo puedo a partir de una mezcla, ¿sí? Obtener, mediante cambios físicos, todas las sustancias puras, ¿sí? Que van a formar parte de esa mezcla, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo agua con sal, es una mezcla que está formada por dos sustancias puras. Agua y cloruro de sodio, ya vamos a ver qué es el cloruro de sodio. O sea, agua y sal. O sea, yo tengo dos sustancias puras formando una mezcla entre agua y sal. ¿Sí? Entre agua y sal. Eso que acabo de decir es una mezcla.
¿sí? Los cambios físicos, ¿sí? Los cambios físicos, ustedes ven acá que dice cambios físicos, no cambian las características de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía agua, sigue siendo agua. ¿Sí? Si yo tenía agua, sigue siendo agua. Si yo tenía cloruro de sodio, sigue siendo cloruro de sodio. ¿Sí? Esto es un cambio físico. ¿Sí? Es un cambio físico. No interviene en la estructura molecular de la materia o en la estructura atómica de la materia. No la cambia. Eso es un cambio físico. ¿Sí? Es un cambio físico. Muy bien. Si me tienen que parar, me paran. ¿Eh? Yo no tengo problema de explicar lo mismo un montón de veces. ¿Sí? Después tenemos lo que se conoce dentro de las sustancias puras. Yo hoy les hice traer la tabla periódica a ustedes. ¿Sí? Les dije, chicos, traigan la tabla periódica. ¿Se acuerdan que les dije, no? Chicos, chicas, muy bien, ¿sí? Les Sí. hice traer la tabla periódica. Entonces, dentro de las sustancias puras, yo voy a tener dos tipos de sustancias puras. Los compuestos, ¿sí? Los compuestos que están formados por más de un elemento, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Y los elementos, que son los diferentes, vamos a poner acá átomos. La palabra no es átomo, ¿sí? No es átomo, pero lo vamos a poner para que ustedes más o menos se vayan, vamos a poner átomo entre comillas, ¿sí? Para que se vayan acostumbrando a algunas palabras. La palabra exacta no es átomo, ¿sí? Pero lo aclaramos por las dudas. Entonces, yo puedo a un compuesto, ¿sí? Convertirlo en diferentes tipos de elementos y a los elementos combinarlos entre sí para dar distintos tipos de compuestos. ¿Sí? Ustedes, si ven la tabla periódica que les dije que traigan hoy, ahí, ¿la trajeron la tabla o no? A ver, muéstrenme quién trajo la tabla periódica. Quiero ver todas las tablas periódicas. A ver, así. Yo la traje, miren, yo la traje. Traje dos encima, no traje una. A ver, ¿Verdad? Profe, ¿eso está bien? a ver. Sí, No está sé si se bien. me ve. Sí, está bien, sí te veo. Marcos. Ah, viste, le puse el apellido. Usuario, no sé quién sos, por lo menos prende la cámara. Mateo. Leila. O escribime por el chat a ver quién sos. Muy bien, que me trajeron ¿cuántas tablas periódicas? Qué belleza. A mí me encantan las tablas periódicas. ¿Sí? Ahora cuando, en diciembre, por ahí, cuando vengan a rendir algún examen acá a la academia, van a ver mis tablas periódicas. Tengo un montón. Un montón, un montón. Usuario, escúchame, necesito que me escribas por el chat algo, porque si no, sí te voy a sacar. Porque no sé quién sos, no me gusta no saber quién sos. Ahí está. No sabía que era yo, pero bueno, ahí está. Ah, ah, muy bien. Bueno, entonces, todo lo que ustedes ven, cada uno de los cuadraditos que ustedes ven en la tabla periódica son diferentes elementos. ¿Sí? Son diferentes elementos. ¿Eh? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Cuando realizamos un cambio químico, ¿sí? Cambian las características de la materia. Apaguen ese micrófono. Cambian las características de la materia, ¿sí? Y a partir de ello voy a poder obtener diferentes elementos, ¿sí? Y también puedo, a partir de los elementos, obtener diferentes compuestos, ¿sí? Eso como para que nos vayamos poniendo en situación, ¿sí? Muy bien. ¿Qué son las mezclas? ¿O quiénes son las diferentes mezclas? Sí, bueno, una mezcla homogénea es aquella donde no puedo ver distintas fases. Y la palabra fase lo vamos a usar un montón. ¿Sí? No puedo ver diferentes fases. ¿A qué se refiere con no puedo ver diferentes fases? ¿Alguna vez pusieron agua y aceite en un vaso?
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que veo? ¿Se mezclan o no se mezclan? El No. aceite queda No se arriba. mezclan. No se mezclan, el aceite queda arriba. Perfecto. Eso que está ahí se llama mezcla heterogénea. ¿Sí? Las mezclas heterogéneas son las que se ven las diferentes fases. ¿Y alguna vez mezclaron agua con azúcar? El azúcar se dice. El azúcar se disuelve. ¿Puedo ver el azúcar? No. No veo el azúcar. Parece que solamente tuviera agua. Me doy cuenta que tiene azúcar porque después tomo un trago y está dulce. ¿Sí? Y está dulce. Entonces, eso que les acabo de explicar es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Me siguen hasta acá por ahora? Sí. Sí. Bueno, copien ese cuadro y todas las Sí. definiciones que tienen escritas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a diferenciar y a reconocer los distintos tipos de materia. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo vamos a empezar haciendo de a poquito y demás. ¿Sí? Si yo hablo de una mezcla, por lo que les acabo de definir, ¿a alguien se le ocurre algo aparte de lo que dije recién, agua y azúcar, o agua y sal, o aceite y agua? ¿Qué más podría ser una mezcla con la que ustedes conviven habitualmente? Jabón y agua. Jugo, el El sobre. jabón y el agua. ¿Qué más? Como mezcla homogénea, ya que no se puede ver las diferentes fases, podría ser también que estamos acostumbrados a ocupar el alcohol mezclado con agua por todo el tema del COVID. Ahora, muy bien, el alcohol 70-30 que estamos usando hace ya un tiempo prolongado con el tema de la pandemia, se puso de moda. Alcohol 70-30 es una mezcla, muy bien, es una mezcla homogénea, perfecto. ¿Y una mezcla heterogénea? Son un poco más fáciles las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, agua y corcho. Tiro un corcho arriba del agua y está flotando, es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Un corcho arriba del agua está flotando, mezcla heterogénea. ¿Sí? Eso claramente. ¿Cómo? Agua y. No te escucho, perdón. ¿Harina? Porque agua y harina estaría bien también. No se mezcla. No, pero que no te dé vergüenza. Hablaste, habla de nuevo. Agua y harina. Ah, arena. Muy bien. Sí, perfecto. Agua y arena. Exactamente. Como en el río. ¿Sí? Siempre vemos agua y arena. Se ve, es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Cuando hablamos de compuestos, ¿sí? Algunos compuestos son muy famosos, como el agua, H2O, ¿sí? H2O, 2. Ahora vamos a ver qué quiere decir esa H, S2 y SO, ¿sí? Es muy conocido. Después, como elementos, ¿sí? Por eso puse diferentes átomos y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es una sustancia, ¿sí? Que tiene características de elemento. El carbono, el hidrógeno, el fósforo, cualquiera de los que ustedes tengan ahí, cualquiera de los que ustedes tengan en la tabla periódica, van a poder utilizar como elementos. ¿Sí? Son ejemplos, todos son ejemplos de elementos, así tal cual están escritos en la tabla periódica. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a empezar a analizar y a estudiar los distintos tipos de partes que analizamos en el. Yo recién les di un par de ejemplos, ahora vamos a verlo más en profundidad, ¿sí? Las partes que tienen, ¿sí? Ese cuadro que vimos recién, ese cuadro que estuvimos viendo recién. Y lo primero que vamos a analizar es lo que se conoce como una sustancia pura. Préstenme atención acá, porque sustancia pura, préstenme atención acá, préstenme atención acá. ¿Sí? Esto creo que los que aprobaron, algunos todavía los quiero matar cuando me contestan. No, este concepto lo toman, aunque parezca mentira, es un concepto que suelen tomar, ¿sí? Y lo tienen que tener bien claro. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien acá tiene un perro? Sí. Sí. Muy Sí. bien. ¿Saben lo que es un perro o no? Sí. Sí. Un Sí, animal. Bueno, muy bien. No, yo pregunto, qué sé yo. Yo tenía 5 perros y en 15 días se me murieron 2. Todavía no lo puedo superar. Fíjense que lo cuento todas las veces que puedo. Tenía 5 perros y ahora tengo 3 nomás. 3 nomás como si fuera poco, ¿no?
Yo tengo 3. Escuchá lo que te voy a decir. Sustancia pura, perro. Perro. ¿Se entiende? Perro. ¿Todos saben lo que es un perro? ¿Sí o no? Yes. Sí. Elementos. No sé. Yo acá, por ejemplo, tengo un Beagle, tengo un labrador y tengo uno que es cruza. ¿Sí? Y antes tenía una perra de la calle, también, una cruza calle con vereda, y otro labrador, que esas son las dos que murieron. ¿Sí? Entonces, elementos. Labrador, compuestos, callejero. ¿Se dan cuenta que el labrador es un perro? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. ¿Se dan cuenta que el perro callejero es un perro? Sí. Sí. Bueno. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. Bien. Yo digo gato. ¿El gato es un perro? No. No. No, el gato es un gato. Pero si yo digo labrador, ¿es un perro? Sí. 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 Bueno. Muy bien. Queda claro eso, ¿no? Sí. Bueno, Sí. eso lo borro. Chao, listo. No hablemos más de perros. Porque me pongo mal, me largo a llorar. ¿Sí? Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. ¿Sí? O sea, ¿un compuesto es una sustancia pura, sí o no? Sí. 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 Bien. ¿Y un elemento es una sustancia pura, sí o no? También. Sí. Sí, también. También. ¿Queda claro eso o no? Sí. Sí, profe. Los elementos y los compuestos son perros. No, mentira. Los elementos y los compuestos son sustancias puras. ¿Sí? Las dos cosas son sustancias puras. Los elementos y los compuestos. Las dos cosas. ¿Queda claro eso o no? Sí. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Es que los elementos no pueden convertirse en sustancias más simples. O sea, yo no puedo hacer que un elemento sea más simple de lo que es. ¿Sí? No puedo hacer eso. ¿Tá? Y un compuesto yo lo puedo convertir en sustancias más simples a través de reacciones químicas. ¿Sí? A través de reacciones químicas. Eso es decirlo de forma cariñosa. Ahora, la forma en la que ustedes lo tienen que decir es que un elemento, ¿sí?, no se puede separar en sustancias más sencillas mediante métodos químicos. Eso es un elemento. Y un compuesto, ¿sí?, y un compuesto puede separarse en sustancias más sencillas mediante reacciones químicas, pero es muy importante entender que los compuestos poseen proporciones fijas. ¿Qué quiere decir proporciones fijas? El agua, H2O, es agua. ¿Sí? Ahora, para que sea agua, siempre tiene que ser H2O. No puede ser H8O7. Para que sea agua, siempre tiene que ser H2O. Eso quiere decir proporciones fijas. ¿Sí? Eso quiere decir proporciones fijas. ¿Estamos? Que mantengan siempre la misma proporción de elementos. ¿Sí? Siempre la misma cantidad. ¿Estamos? Yo puedo diferenciar distintas sustancias que tengan la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, el agua es H2O y el agua oxigenada es H2O2. H2O2. ¿Sí? Son dos compuestos totalmente diferentes, cada uno con sus proporciones, sus proporciones fijas, y son compuestos distintos. Los dos son compuestos, los dos están formados por hidrógeno y oxígeno, pero tienen distintas proporciones. Por eso son compuestos diferentes. ¿Sí? Por eso son compuestos diferentes. Lo que acabo de decir, escrito de una forma más simple, es lo que ustedes ven en negrita que está ahí abajo. ¿Sí? Las sustancias difieren entre sí por su composición y se pueden identificar según su aspecto, olor, sabor y otras propiedades que ya vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Entonces, yo tengo distintos tipos de sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. ¿Sí? Si es un elemento, no lo puedo separar en sustancias más sencillas. Si es un compuesto, sí lo puedo separar en sustancias más sencillas. Para ser un compuesto debe mantener
proporciones fijas. ¿Sí? Muy bien, escúchenme. Acá, en este circulito que ustedes ven acá, escuchen lo que les voy a preguntar. ¿Cuántas sustancias puras hay en este circulito que hay acá? 2. 3. Sustancias puras hay 3. Muy 3. bien. ¿Cuántos elementos hay? 2. Elementos hay 2. ¿Sí? Elementos hay 2. ¿Y cuántos compuestos hay? 1. 1. No me contesten canchereando porque me llegan a responder mal esta pregunta en el parcial y lo saco pitando a todos. No se hagan tampoco los vivos. ¿Sí? Porque acá hay algo que les puede llegar a complicar. ¿Sí? Y yo sé que les complica. ¿Estamos? A ver. ¿Qué es el oxígeno? Un elemento. ¿Qué es el hierro? Esto quiere decir hierro. Elemento. ¿Qué es el óxido férrico? Un elemento. Compuesto. Compuesto. Muy bien. Al óxido férrico lo puedo convertir en hierro, lo puedo convertir en oxígeno. ¿Sí? Sí. Al oxígeno más el hierro los puedo convertir en óxido férrico. Entonces el óxido férrico, ¿sí? Ya van a ver ustedes cómo se le pone nombre a las cosas. El óxido férrico es un compuesto. ¿Sí? Perfecto. ¿Oxígeno es un compuesto? No. ¿Hierro es un compuesto? No. ¿Qué son? Elementos. Elementos. Después le vamos a poner otro nombre para facilitarlo. ¿Sí? Después le vamos a poner otro nombre. Es más, en el próximo pizarrón también lo vamos a usar, ¿sí? Porque aparece las sustancias puras. ¿Sí? Bueno, copien esto que ahora les muestro. Todo lo que está acá. El dibujito por ahí no es tan necesario, o si quieren dejen el espacio y lo hacen después. ¿Sí? Pero lo que está escrito, por favor, cópienlo. Inclusive lo que ustedes ven ahí. Bueno, a ver una cosa, que esto también lo van a ver. En algunos textos, en lugar de que vean que dice sustancias puras, elementos y compuestos, ¿sí? Van a ver que dice, ¿sí? Van a ver que dice sustancias simples en lugar de elemento. ¿Sí? En lugar de elemento, ojo, porque no es en lugar de sustancia pura, es en lugar de elemento. ¿Sí? En lugar de elemento, ¿sí? En lugar de elemento, va a decir sustancia simple. Simple. ¿Sí? Sustancia simple. Y una sustancia simple, vamos a botar esto también. Es una sustancia que está formada por un solo elemento. Pero que puede estar repetido. ¿Sí? Formada por un solo elemento que puede estar repetido. Por ejemplo, el oxígeno es una sustancia simple, el hierro es una sustancia simple y el óxido férrico es un compuesto. Esto también lo pueden llegar a ver. ¿Sí? También puede llegar a aparecer. ¿Estamos? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sustancia simple. La sustancia simple, ¿es un conejo o es un perro? Un perro. Un perro. ¿Es un tipo de perro o es todos los perros? Un tipo. Un tipo de Es perro. un tipo de perro, ¿sí? Sustancia pura, perro. Sustancia simple, no sé, beagle, ¿sí? Compuestos, labrador. ¿Se entiende? ¿Sí? Son tipos de sustancias puras. Las simples y las compuestas, o los simples y los compuestos, son tipos de sustancias puras. Ojo con eso, ¿sí? No es que la simple es una sustancia pura y los compuestos no son sustancias puras, ¿sí? Sustancia simple, sustancia pura, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. Agréguenlo esto, agréguenlo. Mezclas.
Ya estuvimos hablando de las mezclas. Ya habíamos visto que las mezclas podían ser homogéneas o heterogéneas. ¿Sí? Podían ser homogéneas o heterogéneas. ¿Sí? Cualquiera de las dos estábamos hablando de una mezcla. ¿Sí? Cualquiera de las dos estábamos hablando de una mezcla. Ahí está. Muy bien. Si la mezcla es homogénea, la composición de la mezcla es uniforme, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que yo no puedo diferenciar los distintos tipos de sustancias en la mezcla. O sea, si yo tengo una mezcla homogénea, no veo, no diferencio los distintos tipos de sustancias, no lo veo al microscopio óptico, ¿sí? O sea, ya vamos a ver qué es un microscopio óptico, pero es al microscopio óptico. O sea, no diferencio, no se diferencian las distintas sustancias. Esto lo vamos a agregar, ¿sí? No se diferencian las diferentes sustancias en una mezcla homogénea, ¿sí? Una mezcla homogénea. En cambio, ¿sí? En una mezcla heterogénea, ¿sí? La composición no es uniforme, ¿sí? Y puedo diferenciar las diferentes sustancias, ¿sí? Se diferencian las distintas sustancias. ¿Sí? Eso es una mezcla heterogénea. Esa es la gran diferencia entre una y otra. ¿Sí? Entre una y otra, en pocas palabras. ¿Sí? A ver, no importa si la mezcla es homogénea o heterogénea, ¿sí? Yo la voy a poder separar por métodos físicos. Ya vamos a ver cuáles son los métodos físicos. ¿Sí? Pero no importa cuál sea la mezcla, si es homogénea o heterogénea, yo la voy a poder separar por métodos físicos. ¿Sí? Eso primero. Segundo, el estado de agregación, o sea, si es sólido, líquido o gaseoso, si es sólido, líquido o gaseoso, no determina si la mezcla es homogénea o heterogénea. Yo puedo tener mezclas homogéneas que sean sólidas, puedo tener mezclas heterogéneas que sean líquidas, o puedo tener mezclas heterogéneas que sean gas y líquido, por ejemplo. ¿Eh? Eso ya la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Pero es muy importante tener en cuenta que cuando yo formo una mezcla, las sustancias que forman la mezcla, escuchá lo que te estoy diciendo, las sustancias que forman la mezcla siguen teniendo las mismas propiedades. O sea, el agua sigue siendo agua, el cloruro de sodio sigue siendo cloruro de sodio. El agua sigue siendo agua, el aceite sigue siendo aceite. La arena es arena, el agua es agua. ¿Se entiende eso o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Muy bien. Si yo me junto con un grupo de amigos, ¿somos una mezcla o somos un compuesto? ¿Mezcla? Somos una mezcla, porque cada uno sigue siendo la misma persona. ¿Se entiende? No forman una sola. Si Goku y Vegeta se fusionan, ¿qué son? ¿Un nuevo qué? ¿Un compuesto? Son un nuevo compuesto. Forman a Vegeto. Acá está Goku. ¿Sí? Pueden formar a Vegeto, ¿sí? O pueden formar a Gogeta, cualquiera de los dos, pero son un nuevo compuesto. Pueden hacer lo mismo con Goten y Trunks, no hay ningún problema. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es una mezcla homogénea y una heterogénea? Sí. Ustedes tienen acá, en el dibujito, vayan copiando ya, ¿sí? Tienen acá una mezcla, ¿sí? De sal y hierro. Sal y hierro, ¿sí? Yo agarro un imán y con el imán separo al hierro de la sal. Utilizar el imán es un método físico de separación. ¿Sí? Utilizar el imán es un método físico de separación. Estoy separando la mezcla. ¿Queda claro? Y obtengo hierro por un lado, cloruro de sodio por el otro. O sea, obtengo los dos compuestos por separado. ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro o no? Sí. ¿Saben quién es Goku o no? ¿No saben quién es Goku? Si no saben quién es Goku, tengo que cambiar todos mis ejemplos. Ah, si no tengo que cambiar todos mis ejemplos porque todos los ejemplos Aguante que tengo Dragon Ball Z. son con Goku. Todos mis ejemplos son con Goku. Bueno, copien.
Bueno, para poder seguir definiendo a la materia, tenemos que empezar a explicar algunas cositas más. Tenemos que, para poder definir mejor a la materia, definir cuáles son las propiedades de la materia, qué tipo de propiedades puede tener la materia, o sea, cómo yo voy a poder reconocer una sustancia en particular. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Eh? Las propiedades de la materia pueden ser de dos tipos, pueden ser propiedades químicas o pueden ser propiedades físicas. ¿Sí? Pueden ser propiedades químicas o pueden ser propiedades físicas. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Los puedo definir como físicas o químicas. Físicas o químicas. Las propiedades químicas de la materia modifican la composición de la sustancia. O sea, yo puedo cambiar de sustancia cuando analizo una propiedad química. ¿Sí? Por ejemplo, la reactividad del hierro con el oxígeno. Eso es una propiedad química. ¿Cómo reacciona el hierro con el oxígeno? Propiedad química. ¿Sí? Propiedad química. Una vez que termino de ver cómo reacciona el hierro con el oxígeno, voy a tener una nueva sustancia, que va a ser el óxido férrico, por ejemplo, el que nosotros teníamos allá arriba. ¿Sí? O sea, a eso es a lo que se refiere con una propiedad química. Dependiendo de la sustancia, ¿sí? Va a reaccionar con otro de una manera determinada. No solamente va a reaccionar con una sustancia, sino, por ejemplo, su comportamiento frente a la electricidad también, si genera o no electrólisis, por decir algo, cuando se le circular una corriente eléctrica. Eso también sería una propiedad química. ¿Sí? Y cuando hablamos de propiedades físicas, ¿sí? Son propiedades que no modifican las características de la materia. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? Si un cuerpo está frío o está caliente. Por ejemplo, la masa. Si tengo mucho del cuerpo o poco del cuerpo. O el volumen, qué espacio ocupa la sustancia. ¿Se entiende? Eso es una propiedad física. La resistencia a un golpe. ¿Sí? Si yo le pego con un martillo a algo, si se rompe o no se rompe. Esas son propiedades físicas. ¿Sí? Propiedades físicas. ¿Sí? Muy bien. Que no son las únicas propiedades que van a analizar las que yo les acabo de nombrar. Después vamos a ver que hay otras. ¿Puedes volver a Eso es lo primero. explicar lo de Sí. químicas? Que no entendí. Si vos tenés una sustancia determinada, ¿sí? Por ejemplo, vamos a volver acá arriba. Acá. Vos tenés dos sustancias, hierro y oxígeno. Vos decís, ¿cuál es la propiedad? Una propiedad química es, el hierro reacciona con oxígeno para dar óxido férrico. Eso es una propiedad química. Tarda, no sé, 10 segundos en generar la reacción. En cambio, vos agarrás otro metal y decís, el oxígeno reacciona, el hierro reacciona fácilmente con el oxígeno para dar óxido férrico. Y después te dicen, el oro reacciona fácilmente con el oxígeno para dar óxido áurico, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la reacción del oro frente al oxígeno también es una propiedad química. El oro no reacciona tan fácilmente con el oxígeno como lo hace el hierro. O sea, la propiedad de química es la comparación entre una reacción y otra reacción. O sea, yo, para poder analizar una propiedad química, necesito obtener otra sustancia. Voy a obtener otra sustancia diferente. En cambio, en las propiedades químicas, las sustancias no cambian, siguen siendo la misma. Si yo le pego con un martillo al hierro, ¿sí? Para ver si se abolla, por ejemplo, sigue siendo lo mismo. ¿Queda claro? Sí, sí, Sí. gracias. Bien. Eso es una forma de analizarlo, ¿sí? Dividirlas en químicas o en físicas. También podemos dividir a las propiedades de la materia, ¿sí? En propiedades mensurables. Mensurables quiere decir que las puedo medir, ¿sí? Que las puedo medir. O sea, yo puedo medir algo en particular. Por ejemplo, cuánto pesa una sustancia, la puedo medir. Pongo una balanza y lo peso, ¿sí? Por ejemplo, puedo medir el color de algo. Si es rojo o es verde. Lo miro así, o es rojo o es verde, o lo comparo con una gama de colores o algo de eso. ¿Sí? También lo puedo hacer. ¿Sí? También lo puedo hacer. También podemos analizar si puedo medir o no puedo medir la reactividad con una sustancia, que si bien es una propiedad química, también lo puedo medir. Si reacciona con oxígeno, reacciona. ¿Sí? A qué temperatura se vuelve líquido una sustancia. Todo eso lo puedo medir. ¿Sí? Y se separa en dos grandes grupos. Y esto, chicos, chicas, es muy importante. Se separan en dos grandes grupos. En propiedades extensivas de la materia. Propiedades extensivas de la materia.
que son aquellas que dependen de la cantidad de materia que yo tengo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero pesar naranjas, ¿sí? Si yo peso 2 naranjas, ¿va a pesar más o va a pesar menos que 10 naranjas? Menos. Menos. Menos, ¿sí? El peso, ¿sí? O la masa, el peso, ¿sí? Son una propiedad extensiva de la materia, porque si yo tengo muchas naranjas, es más pesado que si tengo pocas naranjas. ¿Me siguen con lo que dije o no? Sí. Sí. Ahora, si yo tengo una naranja o tengo 10 naranjas, ¿de qué color son las naranjas? Naranjas. Naranja, Sí, justamente. ya. Usé la naranja porque es tramposo. Pero si yo tengo una naranja o 10 naranjas, las naranjas son naranjas. ¿Sí? El color, al igual que el sabor, es una propiedad intensiva de la materia. No depende de cuánta materia tengo, ¿sí? Pero la propiedad sigue siendo la misma. ¿Sí? El color o el sabor son propiedades intensivas de la materia. ¿Eh? En cambio, la masa o el volumen es cuánto lugar ocupa, ¿sí? Algo en el espacio, son propiedades extensivas de la materia. ¿Sí? Propiedades extensivas, ¿sí? Como el volumen o el peso, por ejemplo, ahora los vamos a analizar los ejemplos, no se preocupen, y propiedades intensivas como por ejemplo el sabor o el color. No dependen de cuánta materia tengo. ¿Sí? No dependen de cuánta materia tengo. Una propiedad intensiva muy conocida también es el punto de ebullición. ¿Saben lo que es el punto de ebullición o no? Sí, No. cuando está a alta temperatura y ya se empieza a evaporar, El es punto de siempre ebullición líquido. es cuando un líquido, muy bien, se convierte en un gas. O sea, yo aumento la temperatura o no, eso depende del tipo de sustancia, pero el punto de ebullición es la temperatura en la cual un líquido se convierte en gas. Eso se llama punto de ebullición. ¿Sí? El agua, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados, ¿sí? Evapora el agua. ¿Sí? Si yo tengo una taza de agua, evapora a 100 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una pileta de agua, evapora a 100 grados centígrados. No importa que yo tenga mucha agua, voy a necesitar que el agua llegue a 100 grados para poder evaporar. Entonces, el punto de ebullición es una propiedad intensiva. ¿Sí? El volumen de agua, la diferencia entre la taza y la pileta, ¿es intensiva o extensiva? Extensiva. Extensiva. Extensiva, porque si tengo mucha agua ocupa más volumen, si tengo poca agua ocupa menos volumen. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Muy bien. Copien los cuadritos estos. Las propiedades intensivas, las dos son importantes, ¿no? Pero las propiedades intensivas son muy, muy importantes porque gracias a ellas yo puedo determinar qué tipo de sustancia tengo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo conozco el punto de ebullición y de fusión de una sustancia como el agua, ¿sí? Yo voy a poder darme cuenta si un líquido transparente es agua o es otra cosa. Le mido el punto de fusión y ebullición y si me dan 0 y me da 100, el de fusión 0 y el de ebullición 100, yo puedo no sé si asegurar, pero ya puedo darme una idea de que es probable que sea agua. ¿Sí? Si no tiene gusto, acuérdense que el agua no tiene gusto, es inodora, insabora insípida, incolora e insípida. Inodora, incolora e insípida. Así es el agua. Y si tiene un punto de fusión de 100 y un punto de ebullición un punto de fusión de 0 y un punto de ebullición de 100, será agua. Puedo darme cuenta gracias a la propiedad intensiva. La propiedad intensiva me ayuda mucho a eso. ¿Sí? La propiedad intensiva es típica de cada sustancia. Es muy difícil, ¿sí? Conocer a una sustancia, o sea, reconocer a una sustancia por sus propiedades extensivas. ¿Sí? A las sustancias se las reconocen por las propiedades intensivas. Eso lo vamos a anotar, lo voy a agregar acá. Propiedades intensivas ayudan a reconocer a las sustancias. ¿Sí? Eso anótenselo.
Inclusive ayudan a poder diferenciar mezclas, ya lo vamos a ver eso también. Bueno. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Bueno, antes de seguir, vamos a explicar un poquitito esto que está acá. Volvemos a lo que era la materia inicialmente. Ya conocemos más o menos cuáles son sus propiedades, ya conocemos más o menos cómo lo podemos reconocer, sabemos que podemos tener una mezcla, que podemos tener una sustancia pura, ¿sí? Sabemos que dentro de la sustancia pura podemos tener compuestos o podemos tener elementos, ¿sí? Bueno, muy bien. Dentro de la materia, nosotros vamos a tener tres estados de la materia que para nosotros son muy importantes, ¿sí? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? ¿Qué diferencia fundamental hay entre los tres estados de la materia? ¿Qué diferencia fundamental hay entre los tres estados de la materia? Así a grandes rasgos. Hay algunos conceptos que no conocemos, entonces no lo podemos explicar exactamente, pero nos podemos dar una idea, ¿sí? Así a simple vista, les pregunto, ¿qué diferencia hay entre los tres estados de la materia? ¿Qué les parece? Su La forma o distancia de las composición. moléculas. La distancia en El la que se espacio. encuentran las moléculas. Muy bien, ¿sí? Fíjense, en el estado sólido están muy cerca, en el estado líquido están un poquito más separadas y en el estado gaseoso están re separadas, ¿sí? Están re separadas. La diferencia fundamental entre los tres estados de la materia, ¿sí? Es justamente las interacciones entre sus moléculas. ¿Eh? Entre sus moléculas. Aparte estaba escrito en el pizarrón, me acabo de dar cuenta. La distancia que existe entre las moléculas es lo que va a diferenciar a las diferentes sustancias, ¿sí? Esto se genera por las interacciones entre moléculas. Interacciones entre átomos o moléculas. Mientras mayores son las interacciones entre átomos o moléculas, más tendencia tengo a tener un sólido, ¿sí? Fuertes interacciones. Fuertes interacciones. ¿Sí? En un líquido voy a tener interacciones medias. ¿Sí? Y en estado gaseoso no hay interacciones. No hay interacciones. No hay interacciones. ¿Sí? ¿Entre quiénes? Entre las moléculas. Átomos o moléculas. ¿Sí? Fuertes interacciones, interacciones medias. ¿Sí? No hay interacciones, ¿sí? Esto es importante, ¿eh? Entre átomos y moléculas de un gas no hay interacciones. Entre ellos no hay, ¿sí? Hay interacciones con el recipiente, con un montón de cosas, ya lo vamos a ver, pero entre ellos no hay, ¿sí? Entre ellos no hay. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Sí. Copien eso es Sí, sí. importante. Así los podemos diferenciar. Los estados de la materia, ¿sí? Mientras copian, le pregunto, ¿conocen alguna sustancia? ¿Hay alguna sustancia de la que ustedes conozcan los tres estados? ¿Que los hayan visto? El agua. El Agua. agua. El agua. El agua es el ejemplo más fácil, es el que nosotros vimos todos los estados de la materia. ¿Sí? Vimos todos los estados de la materia. El hielo del freezer o del congelador es estado sólido, ¿sí? Estado líquido es el que usamos para tomar, y el estado gaseoso es cuando ponemos a hervir el vapor que sale es vapor de agua, ¿sí? O cuando hace mucho frío, cuando hacemos así vemos que sale el humito, eso también es vapor de agua, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos, ¿sí? Del agua en particular, conocemos los tres estados de la materia. Que no quiere decir que sea la única sustancia que tenga tres estados de la materia. No quiere decir que sea la única sustancia que tiene tres estados de la materia. Ojo con eso. En general, todas las sustancias deberían tenerlo. Algunas excepciones no lo tienen. Pero todas las sustancias, por lo menos no lo tienen a la presión en las condiciones de la Tierra, digamos, por decirlo exactamente, exageradamente para que se entienda.
Pero el agua siempre nos va a venir bien como ejemplo porque yo puedo pensar en el agua, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero convertir una sustancia de líquido a gaseoso, tengo que agregarle, tengo que calentarlo o lo tengo que enfriar. Si quiero que pase Calentar. si quiero que pase de líquido a gaseoso, lo tengo que calentar. Muy bien. Si yo quiero pasarlo de líquido a sólido, lo tengo que calentar o lo tengo que enfriar. Enfriar. Tengo que enfriar. Algo que vamos a analizar ahora es que para todas las sustancias sirve, es que si yo estoy en un estado particular, yo puedo calentar o enfriar, o sea, agregar calor o sacar calor. En realidad esa es la definición formal, pero lo vamos a ver más adelante en termodinámica, porque ahora no sabemos ni lo que es el calor, ¿sí? Pero yo puedo aumentar o disminuir la temperatura para poder convertir una sustancia en sólido, líquido, gaseoso, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. Perfecto. ¿Copiaron? Muy bien. ¿Qué son los cambios de estado? ¿Qué son los cambios de estado? Cada uno de los que vimos recién, sólido, líquido, gaseoso, son los estados de la materia, ¿sí? Son los estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso son los estados de la materia. Los cambios de estado suceden cuando una sustancia pasa de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o de gas a líquido, o de líquido a gas, o de sólido a gas, o de gas a sólido, ¿sí? O sea, los cambios de estado son los procesos en el cual, ¿sí?, la sustancia pasa de un estado de la materia a otro estado de la materia, ¿sí? Eso es un cambio de estado, ¿sí? Eso es algo muy importante para ustedes, ¿sí? Entender que esos son los cambios de estado. ¿Por qué es muy importante? Porque es muy importante. Bueno, primero y principal, ¿sí? Primero y principal, los cambios de estado, ¿sí? Los cambios de estado, definen a una sustancia. O sea, yo, dependiendo de la sustancia, voy a poder, dependiendo de su cambio de estado, o sea, de su punto de fusión o de ebullición, voy a poder determinar la sustancia que es. Que eso lo había dicho ya anteriormente. Segundo, para los cambios de estado es importante saber que lo que yo voy a hacer es agregar o quitar calor. Agregar o quitar calor. Agregar o quitar calor. ¿Sí? ¿Cómo agregamos o quitamos calor nosotros? ¿Con fuego? Con el fuego, por ejemplo. ¿Sí? Lo ponemos en una hornalla, ¿sí? Y agregamos o quitamos calor. Muy, muy, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Voy a mostrar algo. No sé si me va a dar el tiempo. No les voy a mostrar eso. Voy a empezar la clase con eso, la clase que viene. Ahora les voy a explicar esto. ¿Sí? Siempre que hablamos de un cambio de estado, ¿sí?, tenemos que saber que cuando uno aumenta la temperatura de un sistema, ¿sí?, cuando uno aumenta la temperatura de un sistema, ¿sí?, o sea, lo pongo en la hornalla, lo que estoy haciendo es generando un aumento de la energía cinética de los átomos o moléculas. ¿Qué quiere decir un aumento de energía cinética? Quiere decir que se mueven más. Eso quiere decir, aumento de energía cinética quiere decir que hago que se muevan más. O sea, yo pongo el agua en la hornalla y la empiezo a calentar, y lo que empiezo a sentir, lo que va a suceder es que las moléculas se empiezan a mover cada vez más rápido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí. Se van a mover cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, hasta que va a llegar un punto que ¿qué van a hacer? Se van a querer soltar. ¿Sí? Cuando se quieren soltar o se logran soltar, es cuando ya rompí la unión entre molécula y molécula y paso a tener un gas. O sea, yo tenía el agua líquida, la puse a calentar, las moléculas empiezan a vibrar cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, y en un momento que hacen pum, pum, se empiezan a soltar. Cuando se logran soltar las moléculas, ¿sí?, ahí es porque ya pasé del estado líquido al estado gaseoso. Ahí ya pasé del estado líquido al estado gaseoso. ¿Me siguieron con eso? Sí, sí. Bien, muy bien. Si yo quiero volver al estado líquido, lo que tengo que hacer es enfriar las moléculas que recién les agregué energía. Entonces les empiezo a sacar calor. Por ejemplo, le pongo la tapa hacia acá arriba en el aire y yo veo que se acumulan las gotitas de agua. ¿Por qué se acumulan las gotitas del agua? Porque la tapa está a una temperatura más baja que el punto de ebullición,
Entonces el agua se condensa en la tapa, se llama condensar eso. Se llama condensar. Y se forma el agua de nuevo. ¿Qué es lo que hace la tapa fría? Le saca calor a las moléculas de agua. Entonces paso de estado gaseoso a estado líquido. ¿Sí? Estado gaseoso a estado líquido. ¿Estamos? Eso es, por ejemplo, uno de los cambios de estado. Fíjense que hay en total 6 cambios de estado. ¿Sí? De sólido a líquido, de líquido a sólido. 1. Ahí tenés 2. De gas a líquido, de líquido a gas. Ahí tenés 4. De sólido a gas, de gas a sólido. Ahí tenés 6. Son 6 cambios de estado. Cada cambio de estado tiene un nombre. ¿Sí? Cada cambio de estado tiene un nombre. Que ustedes los van a tener que saber. ¿Sí? Van a tener que saber que si yo hablo de sólido a gas se llama sublimación. ¿Sí? Que si yo hablo de gas a sólido se llama deposición. Que si paso de sólido a líquido se llama fusión. Se llama de líquido a sólido se llama congelación. De líquido a gas, vaporización o evaporación, y de gas a líquido se llama condensación. ¿Sí? Condensación. Muy bien. ¿Sí? Copien todo lo que está en el pizarrón. Lo que está en el recuadrito verde ese es lo que ya había explicado en el pizarrón anterior, que ahí está escrito, si lo quieren escribir, les viene muy bien. ¿Sí? Pero copien todo lo que está en el pizarrón. El cuadro inclusive. El cuadro es muy importante. A ver, la sublimación, ¿sí? A veces en algunos libros, ¿sí? Aparece con el cambio de estado de sólido a gas, y de gas a sólido le pone el mismo nombre, los dos, en algunos libros, la sublimación. La solidificación, ¿sí? Es cuando pasás de líquido a sólido. ¿Sí? De líquido a sólido. Es la otra forma de nombrar a la congelación. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. La clase que viene en el cuestionario de asistencia va a haber 3 preguntas. Y eso va a empezar a pasar ahora todas las semanas. Hoy no hay ninguna pregunta porque recién empezamos. Siempre va a haber 3 preguntas. ¿Sí? La clase que viene va a haber 3 preguntas. Las 3 preguntas van a estar relacionadas a lo que yo dije hoy. A lo que se vio en la clase de hoy en general. ¿Sí? Cualquiera de las cosas que están acá puede contestar. Yo les voy a dar les voy a pasar la asistencia, les voy a dar 5 minutos para que completen la asistencia. Y dentro de esos 5 minutos van a tener que contestar las 3 preguntas. Son verdaderos o falsos. No es que tienen que escribir ni pensar demasiado. Si saben la pregunta, ponen y listo. Ya está. ¿Ah? Eso les aviso por las dudas porque van a ver que aparece.